Nuevamente agradecerte por la oportunidad de entrevistarte después de tan interesante libro que acabas de estrenar. Un libro que me llamó la atención de que profundizaba mucho más allá de lo que la población nicaragüense ve, que estudia prácticamente desde dónde empieza la raíz del problema que aún sufre Nicaragua. ¿Qué te inspiró a escarbar todo eso? Bueno, realmente hay digamos, una recopilación histórica sobre el proceso armamentista y la creación de los grupos de choque a través de la historia. Hay que recordar, porque yo soy oficial retirado del ejército. Y durante el exilio, los casi 4 años que tenemos de estar aquí, hemos trabajado mucho tiempo con los jóvenes, ¿verdad? Y para mí era importantísimo que los jóvenes conocieran esa parte de la historia de Nicaragua que, digamos, que muchos de ellos ni siquiera habían nacido cuando estas cosas ocurrieron. Muchos oyen hablar del sandinismo, oyen hablar de la revolución, oyen hablar de la guerra, pero a lo mejor ni siquiera, como te digo, habían nacido. Y entonces siempre es importante contextualizar, porque cuando uno no aprende de sus errores, los vuelve a cometer. Y la historia es para aprender de ella. Y en este particular, digamos, con el contacto que he tenido con distintos grupos con que desde Fundación Arias trabajamos, he visto, digamos, que se desconoce esta parte de la historia. Y entonces creí conveniente que la supieran. Ahora la pregunta es, y lo que ha generado inquietud y opiniones separadas, digamos, con referente a los que ya han ido avanzando en la lectura de tu libro y los que han visto también las publicaciones de que se han dado referente a él. Y la pregunta que nace entre la población nicaragüense es, ¿dentro de ese libro también plasmas tus vivencias en sí como parte del ejército de Nicaragua? No, porque no es un libro autobiográfico. Lo que trato es de identificar una serie de elementos que es necesario que la población nos conozca. No solo el tema del armamentismo, que la ubico en 4 ciclos de violencia: la lucha de Sandino, la lucha contra la dictadura de Somoza, la guerra de la Contra y la crisis de abril. 4 ciclos de violencia claramente identificados. Luego el tema de la crisis de abril, eh, el surgimiento de los paramilitares, que me interesa resaltarlo, y no es una vivencia personal, sino recoger esa experiencia que es inédita en Centroamérica, porque aunque algunos dicen que paramilitares han existido, es decir, el término paramilitar es totalmente distinto a lo que la gente asocia al mismo. Es decir, paramilitarismo o el paramilitar o las fuerzas paramilitares es una organización creada por el Estado para hacer el trabajo sucio del Estado, que no lo pueden hacer las Fuerzas Armadas oficiales de un país, con una estructura militar, con mandos militares, con estrategias y tácticas militares y con armamento de guerra. Eso no ha existido. Lo que ha existido es en Honduras, en El Salvador, en Guatemala y en mismo Nicaragua, en tiempos de Somoza y de la Revolución, es la aparición de grupos identificados con los órganos de inteligencia que han asesinado a civiles, ¿verdad? Pero el concepto digamos, la aparición de esta fuerza en Nicaragua es inédita. Lo más cercano que ha habido en Centroamérica es Colombia, con las fuerzas de autodefensa colombianas, la AUC, ¿verdad? De los hermanos Castaño, pero de ahí no. Pues entonces es importante que el pueblo conozca este detalle, porque es la principal amenaza que tiene el país en un eventual, digamos, cambio democrático. Porque si durante los años 90 Daniel Ortega se apoyó en fuerzas de choque y grupos de presión como los sindicatos, los famosos Parrales Vallejo, los sindicatos de Anden, los
universitarios de la UNED para doblegar a 3 gobiernos elegidos democráticamente, ahora, en una eventualidad de que haya un cambio de gobierno democrático en Nicaragua, los grupos de choque y las fuerzas de presión de Ortega van a ser armadas. Van a ser esos paramilitares que están armados hasta los dientes y que, de acuerdo a la información que se plasma en el libro, podrían andar poco más de 20.000 hombres sobre las armas distribuidos en todo el territorio nacional. Entonces es uno de los principales peligros. Pero además de eso se señalan las consecuencias trágicas que conllevó la crisis de abril, donde estamos hablando de exilio, donde estamos hablando de frustración económica, aunque el gobierno señale de que el crecimiento del año pasado fue exorbitante, pero la microeconomía de la gente no siente ese aumento y tenés el resultado de la migración, etc. Entonces, esa es la idea, no es una vivencia personal, sino un análisis desde mi perspectiva de analista y ubicándome, digamos, fuera del contexto para poder ver el marco completo de lo que se ha desarrollado y de lo que está desarrollándose. Sé que no tiene que ver nada con el libro, pero no puedo dejar de fuera la pregunta, y es, ante los actuales acontecimientos entre Ucrania y Rusia, esto ligado también a Nicaragua por la amistad que existe entre Rusia y este país, la pregunta es, ¿esto vendría a traer una debilidad por parte del gobierno de Daniel Ortega en la línea armamentista que ha llevado durante todo este tiempo? Mira, Vladimir Putin amenazó con digamos, desplegar armamento más moderno en el traspatio de los Estados Unidos, así lo llamó Vladimir Putin. Aduciendo que hay 3 plataformas para hacer eso: Cuba, Venezuela y Nicaragua. En Venezuela hay armamento ruso, hay militares rusos, básicamente radares y cohetería antiaérea. En Cuba, es decir, Cuba ha sido una base no solo de los soviéticos anteriormente y, digamos, hay suficiente armamento para desestabilizar países vecinos. Nicaragua tiene un enclave ruso en el país, que es la estación de satélites GLONASS, que tiene la capacidad de poder dirigir cohetes balísticos intercontinentales. Entonces, Nicaragua, a Daniel Ortega se le va a ocurrir meter armamento, digamos, más sofisticado en Nicaragua. No lo creo. ¿Por qué? Porque eso sí va a abrir las puertas para, un proceso de rearmamentismo en Centroamérica. De 2, ya Estados Unidos vería como una verdadera amenaza a Nicaragua. ¿Qué es lo que puede meter Ortega de la Federación Rusa? Aviación. La aviación tienen años de estar queriendo introducir los aviones caza Yak 130. Al día de hoy no hay confirmación de que hayan llegado. En los años 80, donde había una confrontación este-oeste, donde había casi una guerra declarada entre Estados Unidos y Nicaragua, nunca se metieron los MiG-23, los MiG-21. ¿Por qué? Porque eso significaba que los Estados Unidos iban a invadir Nicaragua. Entonces, lo que hicieron fue, dejaron lista la pista o el aeropuerto donde iban a aterrizar los MiG, que es en San Francisco Libre, San Francisco del Carnicero, que se le llamó antes, y lo que hicieron fue traer helicópteros, Mi-25 de combate y Mi-17 de transporte de tropas. Entonces, más lo veo como un elemento de presión y de fanfarronería. Ahora, el tema de las presiones económicas hacia la banca rusa va a afectar directamente a Nicaragua, porque estaba Ortega esperanzado en recibir ayuda económica, en desarrollo de megaproyectos con Rusia y con China.
esta situación aleja todas esas potenciales inversiones con las que esperaba Ortega mejorar la crisis económica y desarrollar nuevas fuentes de empleo, y entonces se va a meter en un problema. Pero además de eso, el hecho de haber dado el día 21 su apoyo a las provincias separatistas, a la independencia de dos territorios separatistas, Lugansk y Donetsk, eso metió en apuros internacionales a Ortega, porque el 21 da esa declaración de apoyo y el 24 se da la invasión a Ucrania. Entonces Ortega queda mal parado, al extremo que se abstiene de reconocer oficialmente a esos dos territorios, y tiene que venir el presidente de la Duma para forzar una declaración más firme de apoyo a Rusia. Entonces Ortega queda muy mal parado. Para los que no han tenido la oportunidad de leer este libro, el título presenta un aporte importante a la lucha de los nicaragüenses. ¿Cuáles son estos puntos de mayor impacto? El hecho de poder identificar cómo se ha desarrollado el armamentismo a través de la historia en Nicaragua hasta llegar al Ejército Nacional, con un arsenal que no lo tiene ningún país en Centroamérica de manera independiente. El libro concluye este proceso armamentista con una tabla de una correlación de fuerzas entre los países del Triángulo del Norte y Nicaragua. Y uno puede ver cómo Nicaragua es superior a cada uno de los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, y en algunos aspectos es superior incluso a los tres juntos, es decir, a los países del Triángulo del Norte. Luego es importante identificar cómo viene desarrollándose el proceso de las fuerzas de choque en Nicaragua a través de la historia, y cómo de las famosas camisas azules conservadoras que, digamos, eran aliadas, por increíble que parezca, de Anastasio Somoza García, llegamos a los grupos motorizados de los años 90 y 2000, pasando por las turbas nicolasianas y las turbas divinas, hasta concluir en un fenómeno o en un Frankenstein creado por Ortega y el ejército, que se llama Fuerza Paramilitar. Luego, todo el tema de la operación limpieza, cómo se desarrolló, y se hace especial énfasis en algunos lugares, en Carazo, etcétera, etcétera, y el armamento del ejército, que es lo más importante, un armamento de guerra que era propio del Ejército Nacional, que estaba en los arsenales del ejército y que fue entregado de manera irresponsable a un montón de civiles fanáticos que asesinaron al pueblo nicaragüense en el mes de julio durante lo que conocemos como Operación Limpieza. Y luego, pues, los retos, los desafíos que va a tener el país y Centroamérica con un nuevo gobierno de Ortega a partir de las votaciones del 7-11 del año pasado. Previendo, como todo libro que sale a la luz, muchas veces van a haber críticas, van a haber gente que van a contradecir las líneas plasmadas en ese libro. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué basas tus fuentes? No necesariamente tienes que nombrarlas, pero son fuentes sólidas que aportan a la lucha de los nicaragüenses. Claro, el tema del armamentismo a través de la historia es fuentes que están, digamos, descritas y narradas en distintos lugares, pues, es decir, el desarrollo de la Guardia Nacional, la lucha del Frente Sandinista en contra de la dictadura de Somoza, la creación de la EBI, es decir, esos son elementos históricos que no pueden ser rebatidos, pues, ¿verdad? Salvo que alguien diga, bueno, la EBI no se creó el día tal, sino fue el día más cual. Pero esos son datos irrelevantes. El tema del uso de la creación de las fuerzas de choque, esos son elementos históricos. Nadie puede negar la existencia de las turbas nicolasianas durante la época de Somoza, ni los AMROCs, ¿verdad?, durante la época de Somoza, o las turbas divinas en la revolución,
Y en los años 90 nadie puede negar el esfuerzo de Ortega de someter bajo la presión de las azonadas a 3 gobiernos. Eso es historia. Es decir, eso no es rebatido ni es rebatible, ¿verdad? Salvo que hayan fanáticos que digan pues, que ese era el efecto de la revolución en contra de la derecha, pero esos son elementos ideológicos que no vienen al caso. Es decir, los elementos ahí están y son señalados por la historia. La fuerza paramilitar, hasta el mismo Eden Pastora, que fue el que recibió la orden de Daniel Ortega, en una entrevista dijo: Daniel Ortega me dio la orden que desmantelara los tranques y crear esta fuerza, ¿verdad? Eso incluso está en una entrevista y existe, pues no es invento de nadie. El hecho de los oficiales del ejército en condición de retiro que participaron en la operación limpieza al frente de las unidades de la fuerza paramilitar es el testimonio de numerosos compañeros que me lo brindaron y que vieron en distintos territorios, pues, es decir, hay fotos, hay videos. La operación limpieza y la lucha de abril fue, yo creo, una de las más documentadas en la historia. Es decir, y una serie de elementos que plasman el libro es difícilmente rebatible, ¿verdad? Las armas ahí están, los videos, las fotos, es decir, si eso solo en la mente de Julio Avilés, que decía que los paramilitares no existían, ¿verdad? Siendo el hermano de él uno de los paramilitares, con crímenes a sus hombros, ¿verdad? Entonces, ahí están las fotos, ahí están los videos, ahí están las armas. Todas las armas que aparecen en manos de los paramilitares fueron identificadas plenamente a través de fotografías, a través de videos. Los crímenes no se pueden ocultar, ¿verdad? Entonces hay, digamos, información que distintos organismos de derechos humanos establecieron en su momento, la CIDH, es decir, es irrebatible. No hay posibilidad de rebatir, a menos pues de que se hagan los esfuerzos que, como el jefe del ejército, pues, que dice que no existían los paramilitares y que no existieron y no existen, ¿verdad? En un intento de negar la verdad que está ahí visible, a la mano y al alcance de todos. Tu libro hace un recorrido, como mencionamos al inicio, por la historia de Nicaragua. Sin embargo, algo que no está plasmado, y te lo pregunto, es ¿cómo visualizas a Nicaragua una vez saliendo del régimen de Ortega? Aparecen al final los desafíos, ¿verdad? En un eventual, digamos, escenario democrático, veo un país que sin ejército, en lo fundamental. Veo un país con instituciones fuertes. Es decir, la recuperación, el restablecimiento de la democracia, de la institucionalidad que empezó a demoler Ortega desde antes del 2007 que llegó al poder. Pero básicamente la desaparición del ejército y la conversión en una fuerza policial fuerte que esté sometida al poder civil y dislocada en distintos, digamos, instituciones del Estado, que no respondan a un jefe nacional de la policía, sino que respondan a las instituciones, a los que están al frente de las instituciones, dislocados y sin posibilidad alguna de que puedan reunirse y convertirse a lo que están ahora las Fuerzas Armadas, en el fiel de la balanza de la democracia en Nicaragua o de la dictadura en Nicaragua. No puede pasar eso ya nunca más en la historia en un escenario democrático. Las Fuerzas Armadas tienen que desaparecer y convertirse, como en Panamá, como en Costa Rica, en una fuerza policial fuerte que pueda mantener la seguridad ciudadana, el resguardo de la frontera y la lucha contra, digamos, el crimen organizado, el narcotráfico y demás. No he tenido la oportunidad de leer en su totalidad el libro, pero tomando en cuenta el lazo histórico, que este plasma, la OEA para cuando Somoza formó un importante papel en Nicaragua. Actualmente se ha habido ese papel sin ningún efecto. La pregunta sería, ¿será que Nicaragua tendría que tomar nuevamente las armas para poder salir del régimen de Ortega?
Mira, esa es la gran tentación que tenemos que evitar. Nicaragua no puede volver a dirimir los problemas políticos y de retorno a la democracia a través de las armas. El Libertador se convierte al poco tiempo en el nuevo verdugo del país. Creo que hay que insistir en la vía pacífica y la comunidad internacional es la que tiene el principal papel. No solo la OEA, sino el resto de los países. Así como estamos viendo a Estados Unidos, a Canadá, a la Unión Europea, al Reino Unido, liderar procesos de sanciones que han quebrado o que mantienen en jaque el bolsillo del dictador y su entorno. Eso tiene que seguir profundizándose para obligarlo a que Nicaragua pueda volver a los cauces democráticos. ¿Dónde nace Daniel Ortega, El Calvario de Nicaragua? El nombre. Bueno, hay un libro que escribió Anastasio Somoza García, aunque no es seguro que lo haya escrito él, ¿verdad? Que se llama Sandino el Calvario de la Segovia. Entonces, Anastasio Somoza García consideraba que la lucha guerrillera de Sandino en contra de la intervención norteamericana significó un calvario para toda la zona de guerra de la Segovia. Es decir, quitándole la responsabilidad a una fuerza de intervención, en este caso el ejército norteamericano, que fue el verdadero calvario porque la intervención en un país que era considerado como una república bananera, pues eso no es ni democrático ni legal, ¿verdad? Entonces, me llamó la atención, cuando estaba ya finalizando el libro, terminándolo, le pedí a un amigo que vive fuera del país que me hiciera un sketch de la portada y me envió una especie de caricatura o un dibujo en el cual miraba a una mujer cargando una cruz ensangrentada y con la ropa raíz, esa era Nicaragua, cargando una cruz. Y al lado estaban los centuriones romanos con las caras de la Rosario, de Daniel, que eran los pretores, y los otros que eran Francisco Díaz, Julio Avilés, Gustavo Porra, Edwin Castro, y eso. Entonces, un camino sobre el que iba esa mujer cargando esa cruz. Y entonces, esa mujer lo que estaba caminando un calvario, viviendo un calvario. Y entonces de ahí tomé y recordé el tema del libro de Anastasio Somoza García, que decía Sandino, el Calvario de la Segovia, no refiriéndose a la intervención militar norteamericana de aquella época, sino que Sandino, en su justa defensa de la soberanía nacional, fue considerado por Anastasio Somoza García como que había convertido la Segovia en un calvario. Entonces, tomando esos dos elementos, pues me dije que realmente la aparición de Daniel Ortega en el escenario político nicaragüense a partir del 79, un poquito antes, había significado para Nicaragua un verdadero calvario. Es decir, la presencia de Daniel Ortega ha significado para el país sufrimiento, guerra, muerte, latrocinio. Entonces, ha convertido su presencia en un calvario para nuestra patria, para nuestro país. Y entonces así surgió el libro. Luego, me pedí a un amigo que me buscara la portada, y la portada, aunque a muchos no les ha gustado, porque dicen tener la foto otra vez de Daniel en un libro, pero quería ver la foto de alguien siniestro, ¿verdad? Y la foto que buscó este amigo, Hansel Vázquez, es la foto de un hombre endurecido, una foto tomada en el primer diálogo, en el 2018, con una cara tosca, hosca, dura, y es él, digamos, el espíritu de Daniel Ortega, un tipo con una frialdad en su mirada que carece de sentimientos, carece de empatía, no le importa asesinar con tal de conservar el poder, no le importa pasar encima de todo lo que tenga que pasar con tal
de conservar ese poder que él cree que está predestinado a mantenerlo y, las expresiones que dio durante el diálogo representan pues ese tipo de visión que nos da este personaje que no ha resultado para nada bueno en nuestra patria. La pregunta para ir finalizando es, ¿no temes a represalias por parte del régimen de Daniel Ortega? Bueno, yo voy a cumplir 4 años aquí. Mi trabajo de denuncia no empezó ahorita con el libro. Es decir, tengo un blog que empezó en el 2009, donde fuimos muy críticos, incluso mucho más críticos que ahora, desde que llegó Ortega al poder. Cómo íbamos denunciando el proceso de enriquecimiento ilícito, cómo denunciamos la represión, todo el tema de la subordinación del ejército, la cooptación de los empresarios. Es decir, hubo un intento que ordenado por la inteligencia y se lo ordenaron al jefe de la policía, Carazo, Pedro Argueta, pero bueno, es decir, el tema es que uno no se muere cuando otro quiere, y nosotros, pues, yo que soy creyente, creo que uno viene al mundo con los días contados, ¿verdad? Y no se muere ni antes ni después. Y el que tiene la única, digamos, voluntad sobre la vida es Dios. Entonces, con eso creo que me basta y me sobra para contestarte tu pregunta, pues. Es decir, le temo más al veredicto de Dios que a los intentos de todos estos criminales e inútiles sobre cualquier, digamos, acción que puedan hacer, ¿verdad? Sin embargo, pues tampoco es que ando muy confiado porque conozco el cebo de mi ganado. ¿Dónde pueden conseguir el libro? Pueden ubicarlo ahorita en Fundación Arias, en tanto no se haga el arreglo con algunas librerías con las que estamos hablando. Pueden hacerlo también a través de Amazon. En Amazon hay 3 versiones, una para Kindle, que es la más barata, con el formato de teléfono, de laptop. Hay la versión de tapa blanda y la versión de tapa dura, que es la más cara. Entonces pueden pedirlo a través de Amazon o comprarlo en Costa Rica, aquí en Fundación Arias, y tiene un costo, digamos, mientras no se haga el acuerdo con la librería, y creo que lo voy a mantener en 5.000 colones, súper favorable, pues, para que todo el mundo pueda acceder a él. En el caso de Nicaragua, donde evidentemente hay un contexto de represión y la utilización de aduanas y eso para evitar que llegue el libro, puede ser por la vía de Amazon versión Kindle, que no es imposible que lo puedan bloquear. ¿Algo más que desees agregar? Bueno, invitar a todos los que están viendo digamos, esta entrevista que compren el libro, que lo lean y que se tomen sus propias impresiones, sus propias ideas acerca del contenido, y pues va a ser un proceso de aprendizaje sobre algunos elementos históricos que a veces se desconocen y se ocultan por parte del poder.